Entonces, antes de hablar de cualquier cosa que tiene que ver con patología, hay que irnos de vuelta a las cosas básicas, porque realmente cuando tú buscas la enfermedad que más te guste, ponle nombre, toda la enfermedad tiene una base a nivel de la célula. Entonces, nosotros vamos a aprender en este curso cómo se produce la enfermedad. Enfermedades como tal, usted se irá aprendiendo a lo largo de su carrera. Pero en este curso nosotros vamos a entender cómo se produce la enfermedad, cómo los tejidos responden frente a los estímulos nocivos. Y entonces, para poder entender esos conceptos, lo primero que tenemos que tener lo más claro posible son los conceptos básicos sobre la célula. Un segundito para ver una cosa nada más. Está como... Porque esta misma es. Hay como un error aquí. Sí, ahora sí, ya estoy listo. Entonces, vamos a admitir acá y ahora sí vamos a compartir. Para ser un poco tedioso, pero hay que hablar de esto siempre que hablamos de patología, porque cuando tú te buscas la patología, es una especialidad, pero es una especialidad que es la base de todas las otras especialidades. Porque al final del día, las células responden de una forma más o menos similar frente a los distintos estímulos, más o menos, obviamente, ¿no? Entonces, en este curso que es cortito, veremos algunas de esas cosas, no todas porque es imposible. Bien, entonces lo primero es la etimología, que significa patología, ¿no? Viene del griego de patos y logos, zoología, de estudio. Entonces el estudio del sufrimiento, que realmente sería más correcto llamarle el estudio de la enfermedad. Este aparatito que está acá, que es un microscopio, que es el que yo uso allá en el complejo, por cierto, es muy bueno. Eso no existió siempre. Entonces, antes de estudiar cómo los tejidos reaccionaban frente a los estímulos nocivos, los médicos de ese entonces lo que veían eran los cambios macroscópicos. Entonces, después, macroscópico quiere decir, por ejemplo, yo me corto ahorita y yo veo que mi mano está sangrando. ¿Okay? Eso es un cambio macroscópico. Obviamente, a nivel microscópico ocurren otra serie de cambios. Entonces, mucho tiempo la ciencia de la medicina como tal se estudió de esa forma, con observación con el ojo al desnudo. Entonces, cuando se inventó el microscopio, eso vino a revolucionar el estudio de la enfermedad porque descubrimos que hay una célula, no que hay una, que hay 1.400.000 células y que esas células también sufren cambios cuando hay algún tipo de agente lesivo. Luego, con el avance de la ciencia y con el descubrimiento de que existimos a un nivel molecular, la cosa ha cambiado un poco bastante diría yo. Entonces, hoy en día, la enfermedad que tú me digas a mí, por ejemplo, tienes dos pacientes de 50 años perfectamente igualitos. Uno es hipertenso y el otro no. ¿Por qué? ¿Qué tiene el paciente hipertenso que no tiene el otro? ¿Okay? Entonces, siempre vas a encontrar una causa que tiene que ver con la susceptibilidad genética que hoy en día se potencia con los factores del ambiente. Podemos usar el mismo ejemplo. Un paciente de 40 años, obeso, los dos pacientes igualitos, uno es diabético, el otro no. ¿Okay? ¿Por qué? O de repente los dos son diabéticos, pero esta acá me hace glicemias altísimas, arriba de 400, mientras que este se mantiene en 200. ¿Por qué uno responde de una forma y el otro no responde de otra forma? Entonces son preguntitas que ustedes se pueden hacer. O sea, si las cosas no fuera tan difícil, la medicina fuera como ella un cajero. Tú pones tu edad, tus síntomas y generalidades y te trae una receta, como si fuera una receta de cocina. Y realmente esto no es así. O sea, esto requiere personalización porque todos los pacientes responden de forma distinta a los distintos tratamientos. Por eso es que existe la medicina. Si eso no fuera así, aquí todo fuera automatizado, tú pones tus síntomas en Google, taca, 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 y ya, tú te tratas solito. Pero lamentablemente, esto requiere mucho más estudio y al final del día una cosa bien importante es la experiencia. O sea, cuando tú te das cuenta de esas cosas, tú te preguntas, chuleta, ¿pero por qué este tipo sí responde al tratamiento y este no? Bueno, porque hay una base molecular que predispone a uno y al otro no. Entonces, entender esas cosas nos han ayudado a entender la enfermedad y al entender la enfermedad, entonces podemos nosotros dar un tratamiento. ¿Ok?
lo primero para un tratamiento es conocer por qué ese paciente está enfermo, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, en ese entonces es que yo puedo tratar al paciente. Si no, somos chamanes. ¿Ok? Bien. Cuando se conoció esta parte molecular de la célula, se puso en su momento muy de moda esto del genoma y de los genes. ¿Ok? Entonces decimos que, bueno, yo soy un tipo que mido 1,68 m, tengo este color de piel, este tipo de pelo, este color de ojos, gracias a la genética, gracias a los genes que me heredaron mis padres. Pero entonces, y ya, pues, quiere decir que nosotros conocemos el genoma humano y entonces ya conocemos todo y sabemos que eso no es verdad. O sea, la genética es una parte importante de lo que encontramos en el núcleo de la célula, pero no lo es todo, no lo es todo. Si fuera todo, hoy en día nosotros podemos manipular todas las enfermedades, predecirlas, y hoy en día eso no es así. Si tú agarras un núcleo de una célula y desenrollaras todo el DNA y vieras así a nivel molecular las pares de bases, vieras que en tu núcleo hay 3.2 billones de pares de bases de DNA, o sea, de estos pares de bases. O sea, que tú preguntas cómo en un núcleo, que es una cosa tan chiquita, cómo caben 3.2 billones de algo. O sea, un billón, ¿cuántos ceros tiene detrás? Tiene 9, si no me equivoco. Tiene bastante. Entonces, ¿cuál es el tamaño de una base de ADN que caben 3.2 billones dentro de un núcleo? ¿Y cómo empaquetamos toda esa cadena dentro de un núcleo sin que eso explote? Entonces, cuando tú te preguntas ese tipo de dudas, cuando agarras y piensas cómo se logra eso, pensar en las células se vuelve tan apasionante como pensar en el universo. El universo es una masa, o es algo, es materia, no sé qué es, que siempre se está expandiendo. Pero ¿cómo que se expande? ¿Hacia dónde se expande si el universo es absoluto? O sea, eso son cosas que uno se queda como que eso está por encima de mi comprensión, por encima de mi imaginación. Entonces, lo mismo ocurre dentro de la célula. ¿Cómo cabe tanto material dentro de un solo núcleo? Otra cosa curiosa es que de todo ese material genético, tú ves que solamente 20.000 genes codifican proteínas. O sea, eso es como menos del 5%. Entonces, ¿qué hacen los otros genes? Bien, ¿qué son los genes para que ustedes lo entiendan? Los genes son como un manual de instrucciones. Un manual de instrucciones que la célula usa para ensamblar todos sus elementos. Es como, por ejemplo, tú me das de que, bueno, de que, mira, necesito construir esa casa. Hay bloque, hay cemento, hay agua y hay arena. Y yo como que, si no sé construir una casa, ¿por dónde comienzo? ¿Qué tengo que hacer? En tal caso, tiene que darme unas instrucciones a ver si yo logro construir esa casa. A ver si. Entonces, en nuestros núcleos hay genes que tienen las instrucciones para ensamblar proteínas. ¿Y qué son esas proteínas? Son, por ejemplo, elementos estructurales de la célula que le dan la forma, moléculas de señalización que la célula utiliza para comunicarse con su entorno y con otras células, y también enzimas que son proteínas que aceleran las reacciones dentro de la célula. Yo siempre digo a los muchachos cuando hay esta clase al principio que una enzima, por ejemplo, es decir, que tú vienes de Panamá, perdón, estás en Panamá y quieres ir a Chiriquí. ¿Okay? La forma normal sería caminando, ¿cuánto te tomaría? O sea, tira línea, si es que lo logras. Mientras que usar una enzima sería llegar en un avión o ir en un avión. O sea, 40 minutos en un avión versus puti, qué sé yo, como una semana será o más. Entonces, imagínate que si sin las enzimas, todas las reacciones de tu célula ocurrieran caminando, lentísimo. ¿Okay? Entonces, gracias a las enzimas, que son catabolizadores, las reacciones ocurren rápido y de forma simultánea. Entonces, mira, yo dije 5%, pero mira, 98.5% del genoma codifica genes, perdón, constituye genes que no codifican proteínas.
Y entonces, ¿esos genes qué hacen si no codifican? Entonces, gran parte de esos genes, por ejemplo, organizan este DNA para que constituya los cromosomas. Usted sabe que los cromosomas son como mucho DNA empaquetado que forma esta estructura que forman como unas patitas. Entonces, ¿cómo el DNA sabe que tiene que empaquetarse así? Bueno, gracias a la parte no codificante. O sea, ¿y por qué esa organización es así? O sea, imagínate que esa organización es la que permite que el DNA esté dentro del núcleo. Sin esa organización, la célula no sirve, entonces el producto es anormal, que de hecho eso pasa en gran parte de los cánceres, ¿ok? En gran parte de los cánceres, esta organización se pierde y todo el funcionamiento normal de la célula se altera, porque se altera la organización de el DNA. Entonces, por ejemplo, esta región no codificante de proteínas también regulan los genes, porque el problema es que los genes no pueden estar siempre encendidos. Todos los genes tienen una función. Es como en su casa, por ejemplo. En tu casa, tú nada más enciendes la estufa cuando vas a cocinar. No puedes tener la estufa forever encendida porque te va a incendiar la casa. Lo mismo ocurre con tus genes. Los genes se activan cuando tienen que realizar su función. Si su función no tiene que ser utilizada, el gen tiene que estar silenciado, porque si no, eso es peligroso para el funcionamiento de la célula. Por ejemplo, no puedes tener la televisión siempre encendida, la luz es siempre encendida. Eso es demasiado consumidor de energía, eso es ineficiente. Entonces, si nuestros genes siempre estuvieran encendidos, entonces el funcionamiento de la célula fuera ineficiente. Entonces hay genes que tienen que ser silenciados. Y ese silenciamiento, entre comillas, se logra gracias a la parte del genoma que no codifica proteínas. Y también esos genes no codificantes de proteínas organizan los cromosomas en sus respectivas estructuras que son los telómeros y los centrómeros. O sea, son como centros de organización. O sea, gracias a estas regiones no codificantes, los genes, el DNA y el material genético en general se puede organizar. Si no, todo fuera un desorden. Por un desorden, y con desorden, la célula no puede funcionar. Entonces, el estudio de esa parte del material genético que no codifica proteínas recibe el nombre de epigenética. ¿Okay? Epigenética. Entonces, la epigenética estudia esos genes, ¿ok? Que no tienen que ver directamente con el DNA. Entonces, la epigenética estudia, por ejemplo, tú ves acá las cadenas de DNA, ¿okay? La doble cadena, y ves cómo ellas se enrollan alrededor de estas proteínas que están aquí en color verdecito, rojito, amarillo y como moradito. Bueno, estas proteínas que están acá son las histonas. Gracias a las histonas, esas cadenas de ADN se pueden enrollar y organizar. Y cuando hace falta se desenrollan y cuando no vuelven y se enrollan. O sea, ese acto, por así decirlo, silencia o activa ciertos genes dependiendo de la situación. Porque recuerda que tu célula no es una entidad estática. Tus células y las mías también son entidades dinámicas que tienen que ir respondiendo dependiendo del estímulo que proporcione el ambiente. Entonces, gracias a las histonas y el estudio de la epigenética, sabemos que el material genético, o sea, el DNA, se enrolla alrededor de sus respectivas histonas. Y esa unidad funcional se llama el nucleosoma. Entonces, gracias a ese nucleosoma ocurre lo que tú ves aquí, que ves cómo se va enrollando el DNA en sus respectivas histonas, en amarillito, y es como se va empaquetando cada vez más, empaquetando, 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 y ese empaquetamiento que está fuera de la imaginación de uno, es lo que permite que todo ese material genético se pueda albergar dentro del núcleo, o sea, gracias a las histonas. Entonces también la epigenética estudia, por ejemplo, la metilación del DNA. La metilación es un mecanismo de silenciamiento. Gracias a la metilación se pueden silenciar ciertos genes. Cuando falla la metilación, ciertos genes se expresan mucho. Y cuando los genes se expresan de una forma anormal, entonces viene la enfermedad. Entonces, todo esto tiene que ocurrir de una forma bien organizada.
Es como, por ejemplo, tener un reloj. Un reloj cuyos componentes están defectuosos te va a dar la hora mal. Puedes tener el reloj por fuera todo bien, todo bonito, nuevecito. Pero si un componente del reloj falla, el reloj te va a dar mal la hora. Y si tú necesitas estar a tiempo en cierto lugar y no llegas a tiempo, o sea, eso puede tener sus consecuencias. Entonces, imagínense que dentro del núcleo ocurre algo similar. Todos los elementos tienen que estar organizados y finamente orquestados para que las funciones de la célula se puedan dar. Si algo chiquitito falla, la célula no sirve, ¿ok? Y cuando algo no sirve, tiene que ser destruido porque si no es potencialmente peligroso. Entonces, por ejemplo, tú tienes aquí, y aquí en H&M, unos hepatocitos. Entonces, fíjate en el núcleo del hepatocito. Ves que el núcleo tiene distintos caracteres tintoriales. Tienes unas zonas que tiñen más oscuro, o sea, más basofílicas, y otras zonas que tiñen más clarito, o sea, menos basofílicas, pues, por así decirlo. Entonces, esas zonas claritas, de cromatina más clara, se llaman zonas de eucromatina. En esas zonas hay alta actividad de transcripción. O sea, cuando tú ves una célula con un núcleo clarito, eso es un núcleo que tiene una alta actividad de síntesis de proteínas. Mientras que cuando es una célula con un núcleo todo oscurito, quiere decir que es un núcleo de heterocromatina. O sea, es un núcleo que tiene poca o ninguna actividad de síntesis. Aquí tenemos un hígado. Ves que la cromatina que lo conforma él es esencialmente eucromatina. ¿Y qué hace el hígado? Me dijo, ¿qué no hace el hígado? El hígado ensambla de todo. Proteínas, el hígado hace el mecanismo de la gluconeogénesis, el hígado ensambla factores de transcripción, albúmina. O sea, el hígado en tu cuerpo es como una fábrica. Fabrica realmente todos los componentes estructurales del resto de tus elementos de tu cuerpo. Entonces es lógico que el hígado sea una célula con una alta actividad transcripcional. Entonces tiene también aquí en el centro el puntito que se llama nucleolo, ¿ok? Cuando tú ves nucleolo en una célula, todavía tiene mayor actividad transcripcional. O sea, cuando tú ves una célula con un núcleo con esas características, es una célula alta en la actividad de síntesis y transcripción de proteínas. Pista o spoiler para ustedes. Esas son las características nucleares de una célula que está o es de cáncer. Entonces, son células monstruosas que se han salido de todos los posibles controles que yo les estoy tratando a ustedes de explicar en esta clase. La contraparte es un núcleo con heterocromatina, o sea, un núcleo negrito. El mejor ejemplo que se me ocurre a mí es un linfocito. Los linfocitos no son células activas en la síntesis de proteínas, tienen otras funciones. Entonces, conociendo este tipo de caracteres tintoriales que se traducen en una base molecular, tú puedes extrapolar qué función va a tener una célula. O sea, no es una cosa que 100%, pero te ayuda a entender un poquito la biología de cómo funcionan los elementos de la célula. Bien, fuera de eso del núcleo, también tenemos que una célula es como un edificio de apartamentos en el cual hay muchos pisos. Cada piso tiene los apartamentos bien separados con sus respectivas funciones. Tiene los pasillos comunes, tiene las ventanas que comunican con el medio externo, tiene las puertas que están cerradas o abiertas dependiendo de lo que el dueño así permita o le dé la gana, pues. Tiene los elevadores que son comunes, que tienen que estar funcionando, o sea, tienes muchos elementos dentro de un edificio de apartamentos, como el que está acá atrás mío. Y cuando un elemento falla, hay que repararlo, porque si no, el edificio funciona de una forma subóptima. Lo mismo ocurre con una célula, pero a un nivel bastante más complicado y especializado. Entonces, tú sabes que en la célula existen todos estos organelos que alguna vez tú habrás estudiado de tu clase de biología en la escuela, bueno, asumo que viste biología en la universidad y en adelante. Entonces tú ves que cada uno de los organelos de la célula tiene funciones únicas que son necesarias dependiendo del tipo de célula que tú estés estudiando. Por ejemplo, tú tienes los retículos endoplasmáticos rugosos, que son estos que están acá, rugosos porque están llenos de ribosomas adheridos a su membrana, que son
organelos especializados en la síntesis de proteínas. Entonces, tú encuentras mucho retículo rugoso en las células especializadas en secretar proteínas. El mejor ejemplo son los acinocerosos de las glándulas salivares, ¿okay? Que ellos secretan amilasa, entre otras cosas, que es muy abundante en nuestra saliva. También tenemos los aparatos de Golgi, porque ¿qué ocurre? El retículo rugoso ensambla las proteínas, pero entonces, ¿a dónde mando esa proteína? ¿Cuál es el destino? Entonces, imagínate que es, por ejemplo, yo pedí esto por internet, pero eso no llega así. Eso llega dentro de una cajeta con mi dirección, mi cuestión postal, que dice Ricardo Obregón y mi número de PTY. Porque si no, esto llega a otro lado. Entonces, esto hay que ensamblarlo, sellarlo y ponerle los credenciales para que llegue al destino. Eso es lo que hace el aparato de Golgi. Agarra las proteínas esas, las ensambla y le pone un tag. Dice, bueno, esta proteína va para la membrana plasmática, esta va para exocitosis, esta va para la membrana de el lisosoma, qué sé yo. Hay muchas posibles opciones. También hay células con ribosomas libres en el citosol que sirven para sintetizar más proteínas. El ejemplo de eso sigue aplicando los acinocerosos de las glándulas salivares y también del páncreas. Y también tenemos, por ejemplo, los retículos endoplasmáticos lisos que tienen varias funciones. Quizás la más famosa de ellos es la síntesis, perdón, el metabolismo de medicamentos y alcohol, que esas sustancias, ay Dios mío, se metabolizan sobre todo en el hígado. Entonces, los hepatocitos deben ser células abundantes también en retículos endoplasmáticos lisos. Y eso es verdad. Bien. Este, por ejemplo, esta es una imagen del libro que te esquematiza los componentes de la célula y más o menos qué volumen de la célula ocupa. Curioso, por ejemplo, que tú ves que el núcleo, que se ve más grande, pero ves que el núcleo solo ocupa 6% de la célula, mientras que la mitocondria, que esquemáticamente no se ven tan abundantes, ocupa 22% de la célula. Y eso ocurre porque la célula es altamente demandante de energía. La mitocondria tiene muchas funciones, pero una de sus funciones es proveer energía a la célula a través de la fosforilación oxidativa. Sin energía, la célula se muere. Y eso es un concepto que nosotros estudiaremos en las clases posteriores, que cuando la célula sufre lesión, uno de los mecanismos que pierde al principio es la capacidad de sintetizar o de fabricar energía, de fabricar ATP, de utilizar ATP. Y con eso ocurre, la célula clácata, muere. Es como tú puedes tener un carro del año, nuevecito, un BMW, por decirte algo, lo más fancy que te ocurra, un X6, y el carro se queda sin batería. El carro puede tener todos los elementos al día, pero sin batería el carro no va a funcionar. Entonces, lo mismo ocurre con la célula. Puede ser una célula la mejor ensamblada que te ocurra, pero sin energía la célula no funciona. ¿Okay? Y cuando se queda sin energía, la célula está próxima a morir a menos que se recupere de ese daño. ¿Okay? Que eso es lo que nosotros vamos a estudiar en las clases posteriores. Y después te puedes repasar aquí cuáles son las funciones de los distintos organelos. Eso se lo dejo a ustedes para que lo lean en su tiempo libre. Bien. No sé. Recuerden ustedes que las células no están divorciadas del medio extracelular, ni tampoco están divorciadas de otras células. Las células tienen la obligación de participar con las otras células y esa participación tiene que ser coordinada para llevar a cabo un trabajo. Gracias a esa comunicación es que las células se organizan y forman tejidos. Es como, por ejemplo, ustedes ahorita que están en este curso. Ustedes no pueden hacer lo que les da la gana. Ustedes tienen que seguir mis indicaciones, ver las clases y estudiar para poder aprobarlo. Pero si ustedes deciden no participar en nada, es probable que no apruebe. A menos que se copie, que es otra opción, pero no te puedes divorciar del curso. Entonces, la célula no se puede divorciar de su medio externo. Una célula que deja de comunicarse es una célula peligrosa y es una célula
que está próxima a ser destruida. ¿Okay? Las células no se mandan ellas solas. Las células tienen que trabajar en equipo. Gran parte de esa comunicación se da gracias a la comunicación de la célula con su medio externo. O sea, por ejemplo, ahorita yo estoy sentado hablando, pero ¿por qué si yo comienzo, ahorita bajo acá al parque y corro, ¿por qué mi frecuencia cardíaca aumenta? ¿Por qué? ¿Quién le mandó el corazón a hacer eso? ¿Quién le mandó las fibras cardíacas a hacer eso? Bueno, mi cuerpo está recibiendo un estímulo externo, que es el aumento de actividad física, y eso le indica a la célula que tiene que reaccionar. No se puede quedar en reposo como ahorita que yo estoy aquí sentado. No, tiene que cambiar, porque mi cuerpo está sufriendo un estrés y entonces mi cuerpo tiene que adaptarse. Entonces la célula tiene que estar constantemente respondiendo al medio externo para garantizar la supervivencia del organismo. Así funciona la biología. La biología es eficiente y justa. Y cuando algo no funciona, la biología lo destruye para asegurar la supervivencia del organismo. Entonces, la célula recibe señales del medio externo. Pero ¿qué ocurre? A veces esas señales del medio externo son muy grandes. Es como, por ejemplo, el mismo ejemplo de esta cartera que vino en una cajetita. No es que yo voy a andar con la cartera sellada con la cajeta, porque yo no pedí eso, yo pedí el producto que estaba dentro. Entonces, por así decirlo, yo tengo que agarrar la cajeta y abrirla y sacar el producto de adentro. Entonces, lo mismo ocurre con la célula. La macromolécula llega a la célula, pero lo que está dentro es lo que la célula quiere. Entonces, tienes que degradar esa macromolécula para poder captar el mensaje o la señal. Entonces, hay organelos especializados en eso, como por ejemplo los proteosomas, que los proteosomas agarran y degradan proteínas a elementos más simples que sí pueden ser analizados. Eso es importante cuando ocurre la presentación de antígenos. Por ejemplo, un antígeno es cualquier cosa extraña al cuerpo y que potencialmente el cuerpo puede percibir como potencialmente peligrosa. Por ejemplo, esta agua que estoy tomando yo ahorita está buena, pero no es estéril. Probablemente esa agua tenga bacterias, parásitos, virus, pero ya eso a mí no me hace daño porque en algún momento ya la tomé y las partes de esas bacterias fueron analizadas por mi sistema inmune y entonces ya yo con el tiempo he creado anticuerpos contra esos elementos. ¿Okay? Entonces tu célula tiene la capacidad de reconocer cosas malas, proteínas de las bacterias, y entonces las analizan y entonces las incorporan y entonces tú puedes desarrollar una inmunidad. Pero para poder leer esas señales tienes que degradarlas. Y eso es importante que participen los proteosomas. También es importante, por ejemplo, silenciar ciertas vías de señalización. Por ejemplo, ahorita que la clase se acaba, yo cierro la computadora. No es que yo sigo hablando, porque ya el mensaje terminó. No es que yo puedo seguir hablando hasta que me dé la gana, porque eso es deleterio para mí y eso no tiene fundamento. Entonces, una vez que la célula se comunicó con otra y el mensaje llegó y se cumplió la función, entonces hay que silenciar esa vía de señalización, porque el trabajo tiene que ser eficiente. Otros organelos que degradan son los lisosomas. Los lisosomas son sobre todo importantes al momento que ciertos leucocitos se comen bacterias, por ejemplo. Los incorporan, los abrazan y entonces los engullen y los destruyen dentro de su citoplasma gracias a estos lisosomas que están llenos de enzimas, de radicales libres, de varias otras cosas que seguiremos viendo a lo largo del curso. Por ejemplo, esto que está acá abajo, estas celulitas, como que ustedes lo conocen, son neutrófilos. O sea, los neutrófilos son células especialistas en fagocitar sobre todo bacterias. Entonces, es esperado que las células estas tengan abundantes lisosomas, bien potentes, bien especializados, porque son células especialistas en destruir. Bien. ¿Qué otros elementos tenemos en la célula?
Recuerda que la célula no es un ente estático. La célula se mueve y los organelos dentro de la célula también se mueven. Así como, por ejemplo, el elevador de un edificio de apartamentos no se queda estático en un solo lugar. Tiene que ir moviéndose de acuerdo a donde lo estén llamando, por decirte algo. Bueno, en una célula ese movimiento de una región a otra, dependiendo de la necesidad o del requerimiento, se da a través del citoesqueleto. El citoesqueleto tiene muchas funciones. La otra también es organizar y regular y darle rigidez a la célula. Imagínense que el citoesqueleto es como los tubos que forman la estructura de un camping, pues, de una tienda de campaña. Entonces, gracias a esa organización que provee el citoesqueleto, la célula mantiene los dominios que le proveen la polaridad. Por ejemplo, tú tienes una cabeza, un tronco y unos pies. Tú no vas a agarrar y te vas a poner los zapatos en la cabeza, o no vas a agarrar y te vas a poner un sombrero en los pies. Claro que no. Eso no funciona así. O sea, los zapatos tienen una función. Entonces, cada cosa tiene que ir en su respectivo compartimiento. Lo mismo ocurre con las células. Tiene que haber un compartimiento apical, un compartimiento lateral y basal, que también se llama basolateral. Esos compartimientos son los que le permiten a la célula cumplir su respectiva función. Cuando esos compartimientos se alteran, entonces viene la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque en las células, sobre todo los epitelios, usted sabe que hacia el ápice, o sea, hacia lo apical, hay estructuras especializadas. Cilios, citoesqueletos, cilios, microbiosidades, estereocilios, dependiendo del tipo de célula. Mientras que hacia basolateral están las proteínas que constituyen la membrana basal. O sea, una cosa pertenece a este compartimento y la otra a este de acá abajo. Entonces no podemos mezclarlas porque se altera toda la función de la célula y eso es patológico. Acá abajo, importante, la célula requiere de energía para funcionar. Y esa energía se produce sobre todo en la mitocondria. La mitocondria, gracias a sus funciones, realiza la fosforilación oxidativa, que peso por peso es el mecanismo metabólico más eficiente para la producción de ATP. Muchísimo más eficiente que la glucólisis anaerobia, lejos, muchísimo más eficiente. Entonces, eso se ha logrado gracias a millones de años de evolución. O sea, nuestro cuerpo es altamente eficiente, súper eficiente. Entonces, en la mitocondria no solamente se produce energía, no solamente es la powerhouse de la célula, también se hacen otras cosas. También en la mitocondria se desencadena la apoptosis, que probablemente es un concepto que ustedes habrán escuchado antes, ¿no? La apoptosis es la famosa muerte celular programada. Hay situaciones en la cual hay que exterminar a la célula, porque la célula se salió de control y una célula que se sale de control es peligrosa para el resto del cuerpo y el resto de las células. Y a veces no queda de otra que inducir que muera, lamentablemente. Repito, así funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo hace lo que tiene que hacer. No se va con sentimentalismo, porque los sentimentalismos hacen que entonces predomine la enfermedad y eso es antibiológico. Bien, otra cosa que hay que repasar aquí bastante es la membrana plasmática. Usted conoce siempre ese concepto de la membrana plasmática, que es una bicapa de lípidos que rodea a las células de los organismos eucariotas, como nosotros, en una membrana altamente selectiva. Es como la puerta de su casa. La puerta de su casa no está siempre abierta. O sea, usted la puerta la abre cuando quiere que alguien entre y cuando no, la cierra, porque es peligroso que la puerta siempre esté abierta. O sea, no hace que tu casa te meta un maleante, o quién sabe, ¿no? O tú te vas a dormir a tu casa, te vas a dormir la noche con la puerta abierta. No, eso no funciona así. Entonces, con la célula ocurre un fenómeno quizás más o menos similar. La célula permite el paso de ciertas cosas hacia adentro, de ciertas cosas.
porque no todo puede estar entrando y saliendo de la célula, porque eso favorece que el funcionamiento sea no regulado. Entonces, la membrana es selectiva gracias a estas cabecitas polares que son los fosfolípidos que están en contacto con el agua extracelular y la intracelular, y gracias a estas cadenitas de ácidos grasos que son hidrofóbicas. Gracias a esa conformación desde el punto de vista de bioquímica, ciertas cosas pasan y otras ciertas cosas no pueden pasar. ¿Okay? Entonces, gracias a esa membrana lipídica, pasa el agua, pasan iones, la célula se comunica y gracias a esa membrana la célula puede interactuar con su medio. Bien, en la membrana plasmática no solamente encontramos fosfolípidos, también encontramos proteínas que atraviesan toda la membrana. Por eso que se llaman las proteínas transmembrana o también le puede llamar las integrinas. Entonces, esa integrina conecta el medio extracelular con el intracelular y viceversa. Entonces, estas proteínas transmembranas vienen entonces de los retículos rugosos y los ribosomas que discutimos nosotros en la parte anterior de la clase. Otra cosa que tú encuentras en la célula es una fina cubierta que se llama el glicocálix, o en español deberá ser glucocálix. Cuando yo estudié me enseñaron que el glucocálix son solamente carbohidratos, pero ahora repasando y ensamblando estos cursos, vemos que el glucocálix no solamente son carbohidratos, el glucocálix está constituido de azúcares y también el dominio extracelular de ciertas proteínas de la membrana plasmática. ¿Okay? Eso es otro elemento importante de nuestras membranas, ¿no? Entonces aquí en verdecito, esto corresponde a las azúcares, y entonces ves que también hay la parte en azul, la parte extracelular de las proteínas. Entonces, esas azúcares, esas proteínas extracelulares son lo que conforman lo que nosotros denominamos hoy en día el glucocálix o el glicocálix, como le quieras decir. Bien. Hemos dicho que la membrana plasmática permite el paso de ciertas cosas a la célula y de otras cosas no. Entonces, vamos a ver que hay varios tipos de transporte dependiendo de la molécula o de la macromolécula que esté interactuando con nuestra célula. Entonces, por ejemplo, tenemos la difusión pasiva. Pasiva quiere decir que no utiliza energía. Esta difusión pasiva ocurre, por ejemplo, para moléculas chiquititas que no tienen carga, como por ejemplo el oxígeno y el CO2, que son gases. Entonces, al ser ellos chiquititos, ellos pueden pasar libremente a través de la membrana plasmática. También ocurre, por ejemplo, con hormonas como el estradiol, que estos son liposolubles. También tenemos moléculas chiquitas como el agua y el etanol. O sea, mira, esta tontería es del banco. Sí, son eso. Yo le dije que no me llamaran más y siguen llamando. Me concentraron. El agua puede pasar libremente a través de la membrana, pero siguiendo sus respectivos gradientes. Perdón, que eso lo vamos a ver en, creo que la próxima diapositiva. Pero repito, el agua también es chiquita y el agua no tiene carga. Por lo tanto, el agua puede pasar sin el uso de energía. Los iones son moléculas pequeñas con carga. Sodio, potasio, calcio, magnesio, todos son iones. Pero ¿qué ocurre? Al tener carga, repelen contra la membrana plasmática y entonces no pueden cruzar libremente. Por lo tanto, si el ion quiere cruzar, va a tener que utilizar otro método para poder pasar. Entonces, usted ya ha escuchado entonces de los canales iónicos, que son los que utilizan los iones para poder pasar dentro y fuera de la célula. ¿Qué ocurre con moléculas que son más grandes? ¿Okay? Moléculas que son más grandes, como por ejemplo la glucosa. O sea, la glucosa es muchísimas veces más grande que una molécula de oxígeno. La glucosa necesita ciertos canales especiales y ciertas proteínas cargadoras o carrier para poder entrar dentro de la célula. Entonces, este era este ejemplo, la C. La proteína carrier
la glucosa llega, interactúa con la célula y entonces eso genera cambios conformacionales que favorecen que la glucosa entre hacia adentro de la célula. Por lo general siempre se acompaña de una molécula de sodio. Eso le llaman de que el Synport sodio-glucosa. Si mal no recuerdo, se pueden revisarlo si quieren, ¿no? La verdad, eso si a usted le gusta mucho la biología. La verdad es que lo leí hace bastantito, así que no me acuerdo muy clarito. Pero lo importante que sepan es que la glucosa no puede pasar libremente a través de la membrana plasmática porque es una molécula demasiado grande, ¿ok? Y obviamente el transporte va a ser mucho más lento que, por ejemplo, con los iones, que los iones pasan libremente, pero si hay canales iónicos, ¿ok? Los iones pasan rapidito, pero a través de su respectivo canal iónico. Y una cosa importante es que los canales iónicos son específicos para cada ion. Por ejemplo, el canal de sodio solo es para el sodio y el de potasio solo es para potasio y así. Y solo pueden entrar si existe el canal. Si no existe el canal, el ion puede chocarse todo lo que quiera contra la membrana plasmática, pero nunca va a entrar. Entonces, esto es lo que ocurre más o menos. Esta es una foto que siempre pongo del canal. Lo que ocurre cuando una glucosa quiere entrar a la célula. Recuerda que la glucosa es este barco más grande. Entonces, la glucosa no puede entrar a la esclusa hasta que se abra la esclusa y entonces sufra un cambio conformacional, como que el agua va subiendo, bajando, todo lo que según ustedes saben más de eso que yo. Entonces, aquí en esta proteína carrier ocurre un fenómeno similar. Sufre cambios conformacionales que entonces permiten que la glucosa pase, porque es una molécula grande, ¿okay? En comparación con el oxígeno, el CO2. Y por lo general siempre acompañada del sodio, que es como si fuera su remolcadorcito, ¿okay? Entonces, eso es lo que ocurre cuando son moléculas un poco más grandes. Pero, ok, no me voy a adelantar. Bien, hasta este punto, esto que hemos discutido no usa energía, ¿ok? No usa energía porque por lo general son moléculas que van a favor de su gradiente de concentración. Ok, ¿cómo se traduce eso? Yo siempre trato de ponérselo con un ejemplo. Ejemplo tonto, pero creo que aplica para la vida real. Por ejemplo, ponte un culeco, ¿no? Un culeco que tú vas, por ejemplo, a Peronomé, que para mí es un culeco que sí se llena, fastidiosamente lleno. Y tú quieres entrar al centro del culeco a las 11 de la mañana. Eso está así de lleno. O sea, tú quieres ir de un lugar vacío a un lugar que está bien lleno. Tú puedes ir, pero para llegar al centro de la mojadera vas a tener que pelear, vas a tener que empujar y o sea, te va a costar energía. ¿Okay? Vas a tener que empujar, pelear y si llevas un cooler, peor. Yo asumo que llevas un cooler, porque quema un culeco sin cooler, por Dios. Entonces, eso consume energía porque tú estás yendo en contra del gradiente. Tú estás yendo de un lugar de poca concentración a un lugar de mucha concentración. Sin embargo, si tú llegas al culeco que está concentrado y te quieres ir, casi que vas libre, porque es más fácil salir, porque es más fácil ir de un lugar de mucha concentración a un lugar de menos concentración. Entonces, ir a favor del gradiente es ir sin el uso de energía. O sea, vas de donde está muy concentrado hacia donde está menos concentrado. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el agua, ¿no? Porque dijimos que el agua pasa libremente por la membrana, pero el agua depende de los gradientes de concentración. Entonces, imagino que esto fue un experimento que usted vio en fisiología. Por ejemplo, si tú agarras un eritrocito y lo pones en una solución isotónica, o sea que está tan concentrado en el intracelular como en el extracelular, no va a haber paso de agua entre los compartimentos ni intra ni extra. Y si ocurre paso de agua, es un paso bien balanceado. ¿Qué pasa si tú colocas un eritrocito en una solución hipotónica? O sea, en una solución de, por ejemplo, agua destilada. ¿Qué ocurre? Dentro del eritrocito va a estar muy concentrado. Entonces, el agua va a cambiar
del lugar de menor concentración al lugar de mayor concentración para tratar de balancear los dos medios. Entonces, el eritrocito se va a comenzar a llenar de agua, ¿ok? Se va a inflar y llega un punto donde él se puede inflar mucho y se puede romper, se puede lisar. Bueno, ¿y por qué no ocurre eso? Por ejemplo, yo ahorita mismo me puedo tomar todo este pocotón de agua. Quiere decir que mi cuerpo va a quedar sobrehidratado. ¿Por qué mis células no se rompen, no se destruyen si yo estoy tomando un agua que, pues yo no creo que esa agua, para mí esa agua debe estar isotónica? Yo no sé. Bien, ¿por qué eso no ocurre? Porque nuestras células tienen mecanismos para, necios, nuestras células tienen mecanismos para sacar agua, ¿ok? Esos mecanismos los logran o los obtienen gracias a las bombas iónicas. Las bombas iónicas son canales que utilizan ATP para movilizar iones fuera o dentro de la célula, dependiendo de la situación, y por lo general esos iones también arrastran agua. Eso es lo que permite que tu célula se adapte a ciertos medios, independientemente que estén o no muy concentrados. Esos son mecanismos que tu célula usa para adaptarse, pero requieren energía. ¿Qué ocurre? Hay ciertas situaciones donde tu célula pierde la capacidad de utilizar esas bombas iónicas. Un ejemplo que usé con otro grupo. Ponte que tú estás en tu casa ahorita y ¡pum! Se rompe una tubería y comienza eso, una tubería del baño, y comienza tu casa a inundarse. Bueno, ¿qué tú vas a hacer? Vamos a decir que la llave de paso no está accesible. Así que la llave de paso, chuleta, está fuera de la casa y no la puedes cerrar. Bueno, lo que te toca a ti es sacar el agua de la casa. Y para sacar el agua de la casa, eso te va a costar energía. Va a tener que agarrar una escoba y ¡vum! 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 Entonces, eso va a evitar que la casa se te termine de inundar. Siempre y cuando tú puedas utilizar energía para sacar el agua fuera de la casa, tu casa se va a mantener en teoría seca. Pero ¿qué pasa cuando te quedas sin energía y ya no puedes sacar más agua? Entonces tu casa se va a inundar, tu televisor se va a mojar, tus muebles, tu gato, tu perro, etcétera. Y entonces vas a fallar. Entonces, a veces en la célula, esos mecanismos fallan y la célula pierde la capacidad de regularse y se puede romper, se puede lisar. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando la célula está siendo atacada por una injuria del medio externo. Por ejemplo, cuando la célula está afectada por una toxina, o por una toxina que produce una bacteria, la célula pierde su actividad, pero su capacidad de adaptarse. Y entonces la célula puede ser destruida, ¿ok? O cuando la célula te hace una isquemia. ¿Qué es la isquemia? Se lo dejo a ustedes de tarea, ¿ok? Pero es un concepto que vamos a repasar bastante durante este curso. Ya que es hipoxia y que es isquemia. Son conceptos parecidos, pero que no son lo mismo. Bien. Entonces, conocemos más o menos cómo se transporta el oxígeno, el dióxido de carbono, la glucosa, el sodio, el potasio. Vimos que cuando va a favor del gradiente no requiere energía, pero si va en contra sí requiere ATP. Entonces, ya vemos que la célula tiene varias formas de comunicarse con el medio externo y el medio externo tiene varias formas de comunicarse con el medio interno. Otras cosas que las células se comparten son moléculas más grandes, como por ejemplo una proteína. O sea, si tú me comparas a mí una proteína versus una molécula de oxígeno, es como decir, por ejemplo, un campo de fútbol. El campo de fútbol sería la proteína y una molécula de oxígeno pudiera ser como la pelota de fútbol. O sea, una proteína es mucho más grande que una molécula de oxígeno, muchísimo más. Y entonces, ¿cómo hace la proteína para entrar dentro de la célula? Bueno, lo hace por mecanismos más especializados que nosotros conocemos como endocitosis. Durante la endocitosis, la proteína o la macromolécula
interactúa con la membrana plasmática y entonces, dependiendo del tipo de macromolécula, esa molécula es rodeada por una vesícula de membrana plasmática. ¿Okay? Y esa vesícula le permite a esa proteína existir dentro de la célula y llegar a su respectivo destino. Por ejemplo, puede llegar a el protosoma para ser degradado, etc. Esa endocitosis es lo que utiliza el neutrófilo para comer bacterias, porque la fagocitosis es un tipo de endocitosis, que solamente que es para destruir bacterias. Hay veces que los mecanismos para realizar endocitosis están alterados. Por ejemplo, en la hipercolesterolemia familiar existen defectos en los genes que codifican los receptores de LDL. Bien, ¿y eso qué es? Bien, los LDL son los low density lipoproteins. Son los así llamados colesteroles malos, que no es que son malos per se. El problema es que favorecen que las grasas se depositen en los tejidos y que no sean excretadas. Entonces, cuando hay mucho LDL, entonces el exceso de grasa comienza a depositarse en los tejidos. Un tejido donde se deposita ese exceso de grasa y colesterol es en las paredes de las arterias coronarias. Y entonces, esos pacientes con el tiempo van a sufrir de cierto grado de aterosclerosis y van a tener un riesgo cardiovascular aumentado. Bien, eso es normal o eso es esperado si mi dieta fuera rica en colesterol. Pero ¿qué ocurre? Parte del colesterol que yo como se va a mi hígado y yo lo excreto. Y entonces no es que todo se va a las arterias. Pero hay pacientes que tienen mutaciones en los receptores de LDL y entonces todo se le deposita en las arterias de una forma anormal y acelerada. Y entonces esos son pacientes que te hacen infarto antes de los 30 años, 25 años. Eso es completamente anormal. Y eso ocurre porque hay defectos a nivel de los genes que codifican estos receptores que tienen que ver con este tema de los mecanismos de endocitosis. Aparecen cosas tontas, pero son o cosas chiquititas, es una cosa chiquitita que tiene efectos mucho más grandes a nivel del paciente. Las células no solamente ingieren macromoléculas, sino que también puede fabricar macromoléculas y exportarlas. Eso se llama exocitosis. Un ejemplo de eso son los fibroblastos. Los fibroblastos producen colágeno y tienen que exportarlos a los distintos tejidos conectivos. ¿Y cómo sacas una molécula tan grande como el colágeno de un fibroblasto? Bueno, gracias a la exocitosis, donde el colágeno se ensambla en una proteína, pero en una vesícula de transporte y se fusiona con la membrana plasmática y se libera la proteína entonces al medio extracelular. ¿Okay? Eso es un resumen, ¿no? Obviamente esto es mucho más denso de lo que les digo, pero es para que ustedes se van a hacer una idea de por dónde va la cosa. Bien. Hablamos un poquito al principio del citoesqueleto, ahora vamos a tratar de adentrarnos un poquito más en él. Miren, esto que está acá es esquemáticamente una célula epitelial. ¿Ves que arriba tiene como unos pelitos? O sea que este es el dominio apical. Esto ponte que son microbiosidades, ¿ok? O sea que esto es lo de arriba. Entonces es que la célula tiene un compartimento apical y un compartimento basolateral, que es donde la célula se adhiere fuertemente a su membrana basal. Entonces, parte de mantener esos compartimientos se logra gracias al citoesqueleto. Entonces, en el citoesqueleto, nosotros identificamos tres componentes principales, que van a ser estos filamentos de actina, o también llaman microfilamentos, cuya función es darle forma y también proveerle movimiento a la célula. También tenemos acá abajo los filamentos intermedios, que vamos a hablar un poquito bastante más adelante. Y también tenemos los microtúbulos, ¿ok? Esos microtúbulos son importantes porque los microtúbulos, ponte que fueran como las vías del metro. Permiten que el metro se desplace de un sitio a otro. Entonces, gracias a los microtúbulos, los organelos, las proteínas, etcétera, se desplazan de un sitio de la célula a otro. El núcleo al citoplasma y el citoplasma al núcleo. Gracias a los microtúbulos.
y también son fundamentales al momento de la organización de el citoesqueleto cuando la célula se va a dividir. Ese es un tema que nosotros tocaremos la próxima clase. Entonces, de lo que sí vamos a hablar nosotros ahorita es de los filamentos intermedios. Y yo les voy a decir por qué. Llenemos con un poquito de agua y sigo. De hielo, mejor dicho. Bien, el citoesqueleto, aparte de proveer ciertas funciones que dice la diapositiva y de otras que puede que el libro diga que deberán repasarse, los filamentos intermedios del citoesqueleto también son importantes para caracterizar qué tipo de célula tú estás estudiando. Eso se ha entendido porque, por ejemplo, las células epiteliales van a tener filamentos de queratina. Las células mesenquimales van a tener filamentos de bimentina. Los nervios tienen neurofilamentos y los núcleos, sus envolturas, van a tener láminas nucleares. Entonces son filamentos intermedios exclusivos de cada tipo de célula. ¿Por qué esto es útil? Porque conocer esos filamentos intermedios nos ayuda a identificar ese tipo de célula por medio de métodos de inmunohistoquímica. Eso es útil cuando tú quieres identificar una célula que tú no sabes qué es. Hay veces que los tumores son distintos a su célula de origen y entonces debemos utilizar otros métodos que van más allá de la simple morfología para, por ejemplo, yo decirte que ese tumor es epitelial, decirte que es muscular, decirte que es tantas cosas, ¿no? Entonces, por eso es importante conocer los filamentos intermedios. Esto que está acá a mi izquierda, que creo que también es su izquierda, eso es una piel, es un clásico epitelio escamoso, estratificado, queratinizante. Usted aquí los queratinocitos, y los queratinocitos, al ser células epiteliales, contienen filamentos de queratina en su citoesqueleto. Entonces, yo puedo utilizar tinciones de inmunistoquímica que lo que hacen es reaccionar contra esos filamentos de queratina y producen un precipitado que es visible a través del microscopio. Entonces, esto dice aquí es pan-K, eso es panqueratina. O sea que es una queratina que tiñe todos los elementos epiteliales. Entonces, gracias a esa pancitoqueratina, yo puedo determinar que el epitelio tiene filamento de queratina y también las glandulitas ecrinas o los anexos.
Entonces, todo lo que marcó quiere decir que es epitelial. Y entonces me ayuda a mí a identificar estructuras. ¿Okay? Entonces, para eso sirven el conocimiento de los filamentos intermedios. Tengo una página bien interesante que está en Instagram y también está en Facebook, se llama Pat Doodles. Ponen cosas chéveres, ¿no? Bien. Mira, aquí las queratinas, que el anticuerpo se llama, sobre todo las citoqueratinas, anticuerpo es porque la inmunistoquímica se basa en una reacción antígeno-anticuerpo, donde yo utilizo un anticuerpo fabricado en un laboratorio para que reaccione frente a un elemento de la célula. Si reacciona, eso va a fabricar un precipitado que yo voy a poder ver en un microscopio. Entonces, las citoqueratinas son los marcadores utilizados para determinar la diferenciación epitelial. O sea, para identificar filamentos de queratina. O sea, eso me ayuda a mí a decir si es positivo, que lo que yo estoy viendo es epitelial. Entonces, si algo es positivo por citoqueratinas, eso es epitelial. Entonces, después de eso, yo puedo utilizar otros tipos de citoqueratinas que se dividen en base a su peso molecular. Entonces, hay ciertas citoqueratinas que, por ejemplo, marcan en tumores de mama, otras marcan en tumores de gastrointestinal, otras marcan en tumores de colon específicamente, otras marcan en tumores de órganos ginecológicos. Y yo utilizo ese juego de citoqueratinas para decir, por ejemplo, que ese tumor metastásico quizás es de mama, quizás es de colon. Entonces, son herramientas que nosotros utilizamos en el laboratorio de patología. Fuera de las queratinas también tenemos otros marcadores como la desmina. La desmina es un marcador que identifica filamentos intermedios de músculo. Entonces, esto que está acá es un corte de un apéndice. Tú ves todo esto chocolate, es la capa muscular propia. Y este pedito que está aquí es la capa muscularis de la mucosa. En ambos tipos de tejidos hay músculo liso, que es algo que usted conoce bastante bien de sus clases de histología. Entonces, con más aumento, ves aquí las glandulitas del apéndice y ves acá los filamentos de músculo liso que nosotros encontramos en la capa muscular de la mucosa, que están resaltados gracias a la desmina. Entonces, por ejemplo, la desmina es útil cuando yo tengo un tumor de músculo liso, ¿okay? Como por ejemplo un leiomioma, ¿okay? Leio de liso, mio de músculo, oma de tumor benigno. O sea, es un tumor que puede parecer otros tumores, pero si yo le mando la desmina y marca, me orienta a que es un leiomioma y sabemos que son tumores benignos, que no hay potencial maligno y que eso le provee un pronóstico distinto al paciente. Distinto a este acá, que es un rhabdomiosarcoma. Rhabdo de estriado, mio de músculo y sarcoma de tumor mesenquimal maligno. Entonces, cuando yo determino que este tumor es de tipo rhabdo, o sea, de músculo esquelético, yo sé que es un tumor de mal pronóstico para el paciente y entonces esto me ayuda a mí a tomar una distinta conducta. O sea, ¿qué le quiero decir esto? Hay tumores dentro de los tumores y entonces hay que saber diagnosticarlos porque eso conlleva un pronóstico y un tratamiento para el paciente que varía. O sea, no es que cáncer y punto, no, no, no. Esto hay muchísimos tipos y subtipos que es importante determinarlo. Y para eso utilizamos nosotros estas herramientas que le estoy tratando de presentar yo en esta diapositiva. Bien, aquí está la desmina, ¿no? La desmina tú la encuentras en músculo cardíaco, músculo liso o músculo estriado. Entonces, te ayuda a determinar si lo que tú estás sospechando es un tumor de músculo liso. Está la vimentina, que no es muy útil porque la vimentina marca mucho, ¿viste? Not very specific. O sea, la vimentina marca muchas cosas y realmente hoy en día su uso, pues, es bastante limitado, pero es un filamento intermedio de células mesenquimales. Y está este otro, que es el neurofilamento. Bien, esto que está acá a la izquierda es un corte de corteza cerebral. ¿Ves? Estas células grandototas son las neuronas y el fondo fibrilar, eso es el neuropilo, con sus respectivas células de la glía. Entonces, si eso tú lo haces una distinción que se llama GFAP, que es Glial Fibrillary Acid Protein, eso marca en los astrocitos, ¿ok? Ese es el filamento intermedio de los astrocitos.
Y ves como con la inmuno marca como si fueran unas estrellitas, unos procesos dendríticos. Por eso es que se llama a ellos astrocitos, astros de estrellas, o sea, células con forma de estrellas. Entonces es útil si tú sospechas que el paciente tiene un tumor que es primario del sistema nervioso central. Que puede ser una metástasis o puede ser algo mesenquimal, pueden ser muchas cosas que el inmuno te ayuda a ti a determinar con certeza exactamente de qué es lo que nosotros estamos hablando, ¿no? Aquí está el GFAP. Glial Fibrillary Acid, acidic es la cosa, protein. Lo utilizamos para la diferenciación glial, o sea, marca en los astrocitos, en los oligodendrocitos y en las células del epéndimo. Todas son células que pertenecen a las células de la glía. Y hasta este otro neurofilamento que el marca en los axones, ¿no? Su uso es un poco más limitado, pero más o menos es para que usted conozca herramientas que nosotros utilizamos al momento de diagnosticar. O sea, no solamente es HIE ahorita. Ahora tenemos muchas herramientas para poder trabajar los distintos tipos de tejidos y poder diagnosticar. Ahí hasta que son las láminas nucleares, que eso te marca es filamento intermedio dentro del núcleo. Se utiliza por unas cosas que son un poco pues, más raras. Puedes leerlo si quieres, esas laminopatías que son bien raras, pero también es que existen, pues. Bien, creo que eso terminamos por hoy. A ver, muchachos, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? Algo que no quedó claro. Curiosidades. No, profe. Ok. De ser así, entonces nos veríamos nosotros la otra semana, pues, para hablar del resto de lo que nos corresponde de la biología de la célula, vamos a hablar del ciclo celular y otras cosas que ahorita no me acuerdo, ¿no? Pero bueno, entonces discutiremos la otra semana el resto de los temas. Igual, si tienen preguntas, me pueden escribir al chat de grupo y yo les contesto cuando pueda. ¿Okay? Eso es importante saber. Siempre cuando sean horas hábiles, por Dios. Pero bueno, listo. Pues entonces, que estén bien, cuídense y nos veremos nosotros hasta la otra semana. Está bien, ni modo. Listo, Listo, profe, pues. gracias. Gracias, profe. Chao, chao. Gracias, Chao, profe, chao, gracias. Gracias, chao. profe.